copiarlas, ¿no? Vamos a tratar dos temas importantes, que es el cáncer de páncreas y vías biliares, y luego vamos a pasar a lo que es la evaluación de lesiones o tumoraciones hepáticas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción, vamos a hablar del cáncer de páncreas, etiopatogenia, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el manejo. Como recuerden, los exámenes, me imagino que de todas las áreas, igual son tipo caso clínico, ¿no? Ya no son preguntas para una opción única, sino todas son casos problemas. Entonces, recuerden bien cómo es la clínica, qué exámenes diagnósticos utilizaría, ¿ya? Entonces en eso hay que prestar atención. Dentro de la introducción vamos a hablar un poco del páncreas. El páncreas es un órgano impar, retroperitoneal, va a estar situado en abdomen superior, detrás del estómago, al lado del duodeno y el vaso, ¿no? Es una glándula mixta, vamos a ver que tiene células endocrinas que van a producir hormonas y exocrinas, que son la mayoría, que son el 95%, entre acinares y ductales, ¿no? Entonces, ya hemos visto, se encarga de producir hormonas, el jugo pancreático importante que secreta entre 500 a 800 cc al día, compuesto de agua, bicarbonato y todas las enzimas como amilasa, lipasa, quinotripsina, ribonucleasas, ¿no? El conducto pancreático principal desemboca en la segunda porción a través de dos conductos excretores. Tenemos el principal, que es el conducto de Wilson, y el accesorio, que es el conducto de Santorini. Entonces vamos a lo que es el cáncer de páncreas. Dentro de la epidemiología, que es importante recordar, representa el 2% de todos los cánceres a nivel mundial. En Estados Unidos viene a ser el cuarto lugar, y es la segunda causa de muerte a nivel mundial en cuanto a los tumores gastrointestinales. La edad promedio de presentación va a ser entre los 65 a los 70 años y el predominio es en varones y de raza negra, ¿no? Entonces esto hay que tener en cuenta. En el Perú, según el registro de cáncer de Lima Metropolitana, tiene una incidencia de 3.9 por 100.000 habitantes y tiene una mortalidad de 3.4 por 100.000 habitantes. Se registra en el Perú que anualmente se reportan unos 1.262 casos y, como ven, 1.227 llegan a morir. Entonces es un tumor que tiene, si bien no es muy frecuente, tiene alta tasa de mortalidad y supervivencia muy poca, como vamos a ver. Entonces, continuamos con la introducción, continúa igual siendo un gran problema de salud por su dificultad en el diagnóstico, y que generalmente lo diagnosticamos ya cuando son fases muy tardías, como ya hay metástasis. Son enfermedades muy agresivas y hay una ausencia de un tratamiento sistémico efectivo, como lo vamos a ver. Y dentro de la sobrevida, miren qué poca es, a los 5 años tiene una sobrevida de menos del 2%. Igual, miren, la tasa de supervivencia anual es del 15 al 20%, la tasa de supervivencia en 5 años es del 2 al 5%. Y aquí tenemos, estas características de siendo un tumor resecable, menor de 2 centímetros, localizado en cabeza de páncreas, sin metástasis ni invasión de órganos. Miren que la tasa de supervivencia es solamente del 20% en 5 años. Entonces, igual la mediana de sobrevida para pacientes que se someten a una cirugía es de 22 meses y a pacientes igual que son localmente irresecables es solamente de 10 meses. Entonces el tiempo de sobrevida, a pesar de poderlo diagnosticar en una etapa curativa, también es pobre. Ahora dando el tipo de páncreas Vamos a quitarle el audio. Dentro de los tipos de cáncer de páncreas vamos a ver que van a depender igual si se forma de las células del páncreas exocrino como del páncreas endocrino. Como ven, el páncreas exocrino, que comprende las células ductales y acinares, vamos a ver que son los más frecuentes, un 95%, así que vamos a hablar, la teoría va a ser sobre lo que es el adenocarcinoma ductal,
¿sí? Que es el más frecuente, es el 95% de los casos. También tenemos tumores pancreáticos quísticos, como el cistoadenocarcinoma mucinoso, el cistoadenocarcinoma seroso y el tumor pseudopapilar de páncreas, ¿no? El otro porcentaje, que como ven es mucho más pequeño, 5%, son otro tipo de tumores dependientes de las células endocrinas, ¿no? Tenemos el insulinoma, el glucanoma, el somatostatinoma, el lipoma. Y mucho menos frecuentes son el linfoma y la metástasis de otros órganos. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el adenocarcinoma de páncreas. Dentro de la etiopatogenia del cáncer de páncreas, en la mayoría de estos carcinomas existen, lo básico es que hay alteraciones genéticas y o cromosómicas. Dentro del cáncer de páncreas vamos a ver que el 90% son esporádicos, o sea, debido a estas alteraciones genéticas, y un 5 a 10% va a ser genético. Entonces, el epitelio ductal va a progresar desde la normalidad hacia grados sucesivos de lo que son la neoplasia intraepitelial pancreática, con displasia de bajo grado, de alto grado, de carcinoma in situ y de un cáncer avanzado, ¿no? Como ven, el 70 al 95% va a tener mutaciones genéticas, sobre todo en el codón 12 del oncogen KRAS, lo que va a estimular la proliferación celular, así como la inactivación de lo que son genes supresores, como el CDKN2A en un 95%, el P16 en otro 95%, el P53, que son genes supresores, ¿no?, que están inactivados. Entonces, como ven, la base genética del cáncer de páncreas es muy compleja y heterogénea, y se estima, ¿no?, que hay alrededor hasta de 63 mutaciones genéticas dando origen al cáncer de páncreas. Otra cosa importante es determinar cuáles son nuestros factores de riesgo. Entonces tenemos factores ambientales y estilos de vida, son factores que uno puede modificar. Entre ellos el tabaquismo es el principal. Pacientes fumadores tienen más del 30% de riesgo de tener cáncer de páncreas. Una dieta alta en carbohidratos, en carnes, el alcohol, que va a generar inflamación crónica, como es la pancreatitis crónica, y las exposiciones ocupacionales a disolventes o pesticidas. Dentro de los factores demográficos, la edad, ya hemos visto que es frecuentemente en personas mayores, entre 60 y 70 años, el sexo, que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, y dentro de la raza afroamericana negra, ¿no? Entonces, y dentro de los factores genéticos, como les refería, casi el 10% de estos adenocarcinomas de páncreas están relacionados a otro síndrome productor de tumores o síndromes que generan inflamación crónica en el páncreas. Esto es importante. Entonces, dentro de estas entidades está el cáncer pancreático hereditario, la pancreatitis crónica hereditaria, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch y el síndrome de ataxia telangiectasia. En estos pacientes, si bien el cáncer de páncreas es poco frecuente, pero de alta mortalidad, no se realiza un screening porque no es costo efectivo. Pero en quienes sí debemos hacer un control en estos pacientes que tienen estos factores genéticos. Se debe hacer, ahorita vamos a identificar, se debe hacer un seguimiento, un screening, una vigilancia para detectar cáncer de páncreas precoz y resecado. Entonces esta tablita es muy importante porque por ahí hay una pregunta, ¿ya? Entonces, de determinar cuál es el factor de riesgo más elevado, ¿no? Esto es dentro de las patologías o de los síndromes genéticos y hereditarios. Vemos que, por ejemplo, riesgo bajo, menos de 5 veces, la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer de colon familiar no polipósico, como el síndrome de Lynch. Y los que tienen alto riesgo, que tienen más de 10 veces de riesgo, son el cáncer de páncreas hereditario, es decir, aquel que tiene más de 3 familiares de primer grado con cáncer pancreático, el síndrome de Peutz-Jeghers, el melanoma lunar múltiple atípico familiar y la pancreatitis hereditaria. Bueno, ya habíamos mencionado que el adenocarcinoma de páncreas representa el 90% de los tumores malignos. Se puede observar característicamente dentro de la patología la dilatación de los conductos, fibrosis en el parénquima y atrofia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas características? Mencionan esta triada.
dolor, pérdida de peso e ictericia. Obviamente que la sintomatología va a depender de dónde se origina la tumoración, ¿no? Si generalmente es en cabeza de páncreas, por donde pasa el conducto biliar principal, entonces va a haber ictericia, ¿no? Ictericia y dolor. Y si se ubica generalmente en el cuerpo y cola, el síntoma característico va a ser el dolor y el síndrome consuntivo. Entonces, el dolor abdominal, que tiene ciertas características, se presenta en la mayoría de los pacientes, sobre todo en aquellos que afecta cuerpo y cola, que tienden a ser mucho más grandes. Hay dolor en epigastrio, que se puede irradiar a ambos hipocondrios. La intensidad suele ser severa, ¿no? Características sordos, se puede irradiar en cinturón a las regiones dorsolumbares. El predominio tiende a ser nocturno y va a empeorar con la ingesta de alimentos, ¿no? Se alivia con la flexión ventral de la columna vertebral. Otra manifestación es la pérdida de peso. Dentro de las causas del dolor, vamos a ver que se debe a dos motivos. Uno, la invasión perineural del plexo celíaco y la compresión de las estructuras vecinas, así como la obstrucción parcial o total de los conductos colédoco y pancreático, ¿no? Los otros síntomas son la ictericia y el prurito, generalmente cuando se ubica en cabeza de páncreas. El síndrome constitucional con astenia, anorexia, malestar general. Algunos pueden debutar con una infección, ¿no? Que es una colangitis. El signo de Courvoisier, que es la vesícula palpable indolora, que suele presentarse en estos cánceres de cabeza de páncreas, los periampulares y tumores de vesícula biliar. El ganglio de Virchow y de la hermana María José, que indican metástasis, y lo que es la tromboflebitis migratoria de Trousseau, que es una tromboflebitis superficial que está asociada al cáncer de páncreas, que aparece en el trayecto de las venas, ¿no? Dentro del diagnóstico no hay una prueba de laboratorio que sea diagnóstica en sí. ¿Qué podemos encontrar en el laboratorio de estos pacientes? Puede haber anemia moderada, hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, ¿no? Predominio directo, elevación de las enzimas de colestasis como la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, ligera elevación de las transaminasas, y dentro de los marcadores tumorales, que sabemos que no son diagnósticos sino nos van a servir al seguimiento, tenemos el CA19-9, ¿no? Que es una glicoproteína que lo pueden asociada a lo que es el antígeno sanguíneo de Lewis, que también puede ser producida por diversos epitelios. Obviamente se encuentra mayor elevación en el cáncer de páncreas, generalmente más de 300 unidades por litro, que es muy significativa e indica lo que es muy relacionado a lo que es el cáncer de páncreas. También en menor cuantía se puede elevar en patologías benignas como colangitis, cirrosis, coledocolitiasis. Dentro de los diagnósticos por imágenes, bueno, la radiografía simple no aporta datos. En cuanto a la ecografía abdominal, va a ser el primer examen que uno va a solicitar frente a un paciente con ictericia, ¿no? Pero como ven, es operador dependiente y para el cáncer de páncreas tiene baja sensibilidad, menos del 70%. La tomografía de abdomen con contraste para la evaluación del páncreas va a ser el método de elección, tiene una sensibilidad del 82 al 90% y una especificidad mayor al 90% con un valor predictivo positivo del 98%. ¿Qué nos permite? ¿Qué información nos va a dar la tomografía? Nos va a permitir evaluar la extensión de la enfermedad, evaluar el tumor primario, su medida, si invade vasos importantes como la arteria mesentérica, el tronco esplenorenal, ¿no? E invasión de otros órganos adyacentes. También va a determinar si hay metástasis hepática o pulmonar o metástasis peritoneal. Y en algunos casos, cuando los tumores sean irresecables, por esta medida se puede dar una biopsia, ¿no? Biopsia guiada por tomografía.
La resonancia magnética puede complementar la información de la tomografía con una colangioresonancia o una angioresonancia. La CEPRE, que es la colangiopancreato retrógrada endoscópica, que va obviamente a permitir diferenciar si es un tumor de cabeza de páncreas, o es un tumor intraluminal como un ampuloma. Y la CEPRE más que diagnóstica va a ser terapéutica como para el drenaje biliar. La ecoendoscopía, que es otro examen nuevo, ¿no? Pero ya se hizo por primera vez en 1980, pero los hospitales que lo tienen, ustedes rotan, me imagino, en el OAISA, que habrán visto la ecoendoscopía, y los que rotan también por el pólipo han visto cómo es este procedimiento. Y es un diagnóstico eficaz. Es comparable con la tomografía al estar muy cerca del parénquima hepático a través del estómago, a través de lo que es el duodeno. Podemos evaluar la extensión del tumor, observar si hay ganglios linfáticos y sobre todo la invasión a los vasos. Asimismo, la ecoendoscopía nos puede ayudar, ¿no?, a tomar una muestra. Se hace una biopsia por aspiración guiada por ecoendoscopía si tenemos el diagnóstico histológico, ¿no? Pero generalmente las biopsias en cáncer de páncreas solo se solicitan si el tumor es irresecable, ¿no?, para poder identificar el tipo, digamos, el tipo histológico, y eso le sirve a oncología, ¿no?, para dar la quimioterapia paliativa. Y la tomografía por emisión de positrones es mucho más utilizada para identificar metástasis pequeñas. Dentro del tratamiento, cuando un tumor, que ahorita vamos a ver, es resecable, el único tratamiento con intención curativa es la cirugía, ¿sí? Antes de realizar la cirugía, obviamente se tiene que estadificar muy bien al paciente con todas las imágenes o el apoyo imagenológico que tenemos, con la tomografía, puede ser también la resonancia y la ecoendoscopía. Entonces, la clasificación de las tumoraciones y el estadio se va a dar a través de la clasificación TNM. T, las características del tumor y cuánto invaden; N, si hay ganglios o no; y M, de metástasis. Como vemos aquí, vamos a repasar si el T1, por ejemplo, un T1 es un tumor limitado al páncreas con un tamaño de 2 centímetros o menos. El T2 es un tumor limitado también al páncreas, pero es un poco más grande, más de 2 centímetros. El T3 es un tumor ya que penetra directamente el duodeno, el conducto biliar o el tejido peripancreático, y un T4 es un tumor que penetra ya directamente al estómago, al colon o a grandes vasos. Y los ganglios linfáticos regionales, bueno, si presentan o no, y metástasis si hay o no. Eso, según esta clasificación, lo podemos dividir en etapas: etapa 1, 2, 3 y 4, divididas en A y B. Como ven, la etapa 1 son tumores que están dentro en el páncreas, en el parénquima pancreático, que pueden ser menor a 2 o mayor a 2, pero no hay invasión, no hay afectación de ganglios ni metástasis. La etapa 2 es un T3 que va más allá, como un tumor que puede penetrar igual a duodeno o a conducto biliar. Y la etapa 3 vemos que ya hay metástasis, que ya hay invasión ganglionar. Y la etapa 4, que ya el tumor es mucho más grande, ha ido fuera a complicar otros órganos como el colon, el estómago, los vasos sanguíneos, puede o no tener ganglios y metástasis. Entonces, según el estadio, vamos a ver cuál es la terapia indicada. Entonces, esto también es importante definir cuáles son las características de resecabilidad de un cáncer de páncreas. Entonces, aquí está. Un cáncer resecable es un tumor que no contacta en ningún punto con el eje arteriovenoso, en este caso mesentérico ni portal, ni con estructuras arteriales regionales. Es un tumor bien localizado, sobre todo que no afecta no afecta la vasculatura importante, que es la mesentérica y el tronco portal. Un cáncer localmente avanzado ya es un tumor que invade vasos sanguíneos, como ven aquí, alrededor de las arterias o las venas, siendo imposible que con la cirugía se pueda erradicar la enfermedad. Bien, esto es una clasificación borderline, que mejor la vamos a ver aquí. Tenemos
criterios de resecabilidad, entonces ausencia de metástasis, ausencia de afectación venosa del eje mesentérico portal y ausencia de afectación del tronco celíaco, arterias hepáticas, arteria y vena mesentérica superior. O sea, un tumor es resecable cuando no tiene metástasis y no ha afectado ningún vaso alrededor. Y cuando es irresecable, cuando ya tiene metástasis a distancia, ausencia de plano graso normal entre el tumor y el tronco celíaco, encajonamiento, o sea, afectación ya de las arterias principales como la mesentérica superior, más de 180 de su circunferencia, invasión de la vena cava, de la aorta, afectación irresecable de lo que son el eje mesentérico portal. Estos pacientes que ya tienen estos criterios obviamente son lesiones irresecables y que ya el manejo es paliativo. Entonces, aproximadamente el 15% de estos pacientes van a ser, al momento del diagnóstico, candidatos para cirugía. El resto, al momento del diagnóstico, probablemente ya sean estadios más avanzados y solo tengan chance a cirugía paliativa o a cuidados paliativos. Entonces, el tratamiento, vamos a ver, el estadio 1, que ya habíamos dicho que era un T1, T2, sin ganglios y sin metástasis, teníamos posiblemente una cirugía curativa. ¿Y cuál es la cirugía de elección? La resección pancreática radical, la cirugía de Whipple, ¿no? ¿En qué consta esta cirugía? Que es importante que la recuerde. Incluye antrectomía, se saca parte del estómago, la colecistectomía, también hay resección del colédoco distal, la cabeza de páncreas. Obviamente que la cirugía de Whipple está indicada para los pacientes que tienen el cáncer o el adenocarcinoma de páncreas a nivel de la cabeza de páncreas. Si el tumor está en cuerpo, en cola, solo se realizaría una pancreatectomía distal. Puede estar o no, dependiendo de la afectación, precedida con radioterapia o quimioterapia. Entonces, esto es importante. ¿En qué consiste la cirugía de Whipple? Ya hemos dicho, antrectomía, colecistectomía, se hace resección del colédoco distal, de la cabeza de páncreas, del duodeno, del yeyuno proximal y de los ganglios regionales, y cada uno con su reconstrucción mediante anastomosis. Dentro de las complicaciones posoperatorias tenemos la fístula pancreática, puede haber sepsis intraabdominal, hemorragia digestiva, falla respiratoria e infección del herido operatorio. Los estadios 2, 3 y 4, que son mucho más avanzados, cuando la tumoración ya ha ido más allá de los órganos, afecta vasculatura y ganglios, la cirugía ya es paliativa, ¿no? Sin intento de curación. Puede haber pancreatectomía cuando es factible, con o sin quimioterapia y radioterapia adyuvante. Se puede también hacer un bypass paliativo quirúrgico, se puede colocar los stents para el drenaje de vía biliar de manera endoscópica o percutánea. Y dentro del estadio 4, donde ya hay metástasis a órganos a distancia, sea hígado o pulmón, ya el tratamiento siempre es paliativo. Puede haber quimioterapia, también paliativa, con gemcitabina y fluoracilo. Y aquí tenemos un poco sobre lo que es el tratamiento paliativo, que va dirigido a aliviar diversas molestias. Entonces, en cuanto a colestasis, puede haber una derivación hepatoduodenal o hepatoyeyunal vía quirúrgica, o se puede colocar los stents, ¿no?, vía endoscópica para permeabilizar la vía principal hepática. En cuanto al manejo del dolor, que es muy importante, además de dar opiáceos, se puede realizar el bloqueo de lo que es el plexo celíaco. Recuerden que dentro de la etiología del dolor del cáncer de páncreas estaba la invasión perineural del tronco celíaco. Entonces se puede hacer la ablación o el bloqueo de este plexo para disminuir el dolor de estos pacientes, sobre todo cuando es intratable, ¿no?, y cuando necesita de alta dosis de opioides para manejarlo y que le generan muchas complicaciones como estreñimiento, ¿no? Entonces lo que se hace es, igual mediante ecoendoscopía, se ubica este plexo celíaco y se inyecta alcohol absoluto, consiguiendo
el bloqueo, ¿no? Y disminución por ende del dolor. Esto es en cuanto al dolor intratable. Bueno, los vómitos que son frecuentes hay que tratarlos igual con medicación. Es importante tratar, ¿no?, al paciente porque generalmente ellos van a presentar insuficiencia pancreática exocrina y mala absorción. Recuerden que el páncreas también tiene la secreción igual del jugo pancreático con todas estas enzimas que por el cáncer de páncreas igual se ven limitadas. Entonces los pacientes, además de presentar dolor, pueden tener esteatorrea, ¿no?, por el déficit de esas enzimas. Entonces en todo paciente con cáncer de páncreas también es importante darle suplemento de estas enzimas. Se hace, ¿no?, con una dosis que oscila entre 25.000 a 40.000 unidades internacionales de lipasa por comida. Eso es en cuanto a lo que es el cáncer de páncreas. Rápidamente, igual lo que es el cáncer de la vía biliar, pero en cuanto al cáncer de páncreas, recuerden sus manifestaciones clínicas, la triada clásica, qué exámenes le solicitaría, ¿no?, qué examen es el de elección, ¿no?, que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el cáncer de páncreas, y cuáles son los manejos. Dentro del cáncer de la vía biliar es el cáncer, o también llamado el colangiocarcinoma, es una neoplasia primaria de los conductos biliares, ocupa el 15 al 20% dentro de los tumores hepatobiliares. El colangiocarcinoma va a tener dos presentaciones, uno que puede ser intrahepático y otro extrahepático. El intrahepático va a tener manifestaciones cuando ya la enfermedad esté muy avanzada y se va a caracterizar por la presencia de una masa dentro del parénquima hepático. Y tenemos el colangiocarcinoma extrahepático, o sea, de la vía biliar que está fuera del hígado, que se puede dar en la bifurcación o en la confluencia de los hepáticos, o puede ser distal. Ahora vamos a ver unas imágenes. En su mayoría van a ser malignos. Igual la sintomatología va a ser de obstrucción biliar y por ende, clínicamente, ustedes van a ver ictericia. Manifestaciones tardías igual con enfermedad avanzada y tienden también a ser de mal pronóstico y a ser también un diagnóstico tardío. Entonces, aquí está el cuadrito de los tumores de la vía biliar. Habíamos indicado que son intrahepáticos, que se caracterizan por masas hepáticas, y los extrahepáticos, los cuales se pueden dar en la confluencia, que son llamados clásicamente los tumores de Klatsky, y los que se dan en colédoco distal, ¿no?, o colangiocarcinomas en sí. Es una neoplasia rara y vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para estas neoplasias. Las causas se desconocen, pero se han reconocido ciertas condiciones que hay que tener en cuenta para hacer la vigilancia. Dentro de eso tenemos los pacientes con colangitis esclerosante primaria, que tienen mayor riesgo, 1.5 al año de riesgo de poder desarrollar cáncer de colangiocarcinoma. También infecciones hepatobiliares, como es muy conocido el Clonorchis sinensis, generalmente a nivel asiático, el quiste de colédoco y la exposición a cloroquina. Bueno, como hemos visto, los extrahepáticos, los colangiocarcinomas extrahepáticos son los más comunes, sobre todo los que se dan en la bifurcación, y el colangiocarcinoma intrahepático es el de menos frecuencia, siendo menos del 5%. Bueno, el origen del cáncer es en el epitelio de los conductos biliares, y la edad promedio también es entre 50 a 70 años de edad, con un predominio ligeramente mayor en los varones. Esto es la clasificación de Klatsky, el tipo 1 que se da antes de la bifurcación, el tipo 2 que se da en la bifurcación de ambos conductos, el tipo 3A, dependiendo si es el conducto derecho o el conducto izquierdo el que toma, y el tipo 4 es el que abarca tanto la confluencia como los hepáticos, ¿no? Una clasificación. Dentro de la presentación clínica igual va a depender de lo que es la localización del tumor. El 90% obviamente por la localización van a presentar ictericia, dolor abdominal vago, pérdida de peso, síndrome constitucional igual como malestar, anorexia, prurito, colangitis ascendente, hepatomegalia y también el signo de Courvoisier, que ya lo habíamos descrito en el cáncer de páncreas.
Dentro de los exámenes de laboratorio, obviamente un perfil hepático colestásico, ¿no? La gamma-glutamil, la fosfatasa alcalina elevadas, con igual marcadores tumorales elevados como el CA19-9 y el CEA. Dentro del diagnóstico igual radiológico nos va a servir la ultrasonografía endoscópica, que ya saben que es de baja sensibilidad, pero nos puede indicar dilatación de vía biliar. La colangioresonancia, la tomografía y la CEPRE, ¿no? En cuanto a la CEPRE o la colangiopancreato retrógrada endoscópica, lo que nos va a ayudar es también a la obtención de tejido, ¿no? Que puede ser con un cepillado o la toma de muestra mediante el ingreso con un colangioscopio. Estas son imágenes del colangiocarcinoma, muy característico. Esto es una colangioresonancia, que vamos a ver que hay un vacío, un stop en lo que es el trayecto de la confluencia de los hepáticos. Esto es un colangiocarcinoma, es un Klatskin, que es el más común, que se da en la bifurcación, ¿no? O en la confluencia, mejor dicho. Esto es un ultrasonido endoscópico, que lo que nos indica es la dilatación de la vía biliar. Dentro del tratamiento ya del colangiocarcinoma va a depender también de la localización. Si es un tumor periliar, la resección de las vías biliares y la hepatectomía segmentaria es el tratamiento quirúrgico de elección. Y si es un tumor distal, la resección de la vía biliar con o sin pancreatectomía parcial. También es un tumor que se puede hacer radiación o quimioterapia. Igual dentro de los cuidados paliativos está el quirúrgico, que son las derivaciones biliodigestivas, los endoscópicos, que son las colocaciones de los stents, ¿no? Para permeabilizar la vía biliar común, y los drenajes también, los drenajes de la vía biliar, que pueden ser tanto percutáneos como quirúrgicos. Esto es en cuanto a lo que es cáncer de páncreas y colangiocarcinoma. La presentación está aquí también guardada para que complementen. A diferencia del año pasado se han venido, así que yo cambié las diapositivas porque el año pasado vinieron 5 alumnos, entonces no es justo también, ¿no es cierto? Tienen que venir y atender y así estudian menos. Si están atentos, las preguntas vienen de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Casos clínicos concretos. Recuerden su triada, ya, el cáncer más frecuente, y con eso las preguntas al menos de este segmento son fáciles. Igual también de las lesiones focales hepáticas, ¿sí? Bueno, igual dentro de las lesiones hepáticas focales, no han aumentado el hallazgo de estas lesiones debido a que hay un incremento del uso de las técnicas cinematográficas. Como vamos a ver, la mayoría de estos tumores hepáticos van a ser hallazgos incidentales. Alguien se hizo una ecografía porque tenía dolor abdominal o un chequeo preventivo y encontraron una masa en hígado. Entonces, generalmente son lo que llamamos incidentalomas, o sea, lo hallamos cuando el paciente está asintomático. Dentro de las imágenes tenemos la ultrasonografía, la tomografía, la resonancia, la tomografía con emisión de positrones, que nos van a dar características de estas lesiones. Entonces, cuando tenemos un paciente, cuando estamos frente a un paciente que tiene o viene con una ecografía, ¿no?, que es lo más común, con una masa hepática, hay que hacer una historia clínica amplia, ¿no? Tener en cuenta factores de riesgo, consumo de algunos medicamentos, sobre todo anticonceptivos orales, paciente con antecedentes de cirrosis hepática, hacer un buen examen físico y pedir, ¿no?, si uno no tiene las características claves en la imagen que tiene, saber qué tipo de tomografía o resonancia vamos a pedir.
Entonces, cuando estamos frente a una lesión focal hepática, el examen de elección va a ser una tomografía o una resonancia trifásica o dinámica. No es una tomografía ni una resonancia habitual, porque aquí se van a realizar ciertas tomas en cierto tiempo de la inyección del contraste, y esto lo que va a generar es que en esa lesión, dependiendo de sus características, si es hipervascular, hipovascular, va a tener patrones diferentes y son diagnósticos, como lo vamos a ir viendo en la descripción de cada imagen, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. Tiene que ser o una tomografía o una resonancia trifásica o dinámica. Como ven, nos van a mostrar una imagen con lo que es una fase arterial, una fase venosa y una fase tardía. Cada tumoración tiene diferentes características en cada fase y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, dentro de las lesiones hepáticas focales vamos a dividirla entre malignas y benignas. Los tumores benignos obviamente van a depender de la celularidad de lo que es hígado, ¿no? Pueden ser dependientes, o sea, hepatocelulares. Vamos a tener a la hiperplasia nodular focal, al adenoma hepatocelular. Si dependen del tejido o de los conductos biliares, tenemos el cistoadenoma biliar o los amartomas biliares. Si son quísticos, podemos tener un quiste simple o un quiste hidatídico. Si son mesenquimales, los más característicos son los hemangiomas cavernosos y entre otros. Y dentro de los tumores malignos los vamos a clasificar. Si son primarios, dependientes, por ejemplo, hepatocelulares como el carcinoma hepatocelular. Si son biliares, el colangiocarcinoma intrahepático. Si son mesenquimales, los angiosarcomas o los hemangioendoteliomas, y otros como el linfoma. Y los tumores malignos secundarios o metastásicos, que pueden venir del colon, del pulmón, de la mama, del estómago, ¿no? Esto es un algoritmo que lo vamos a revisar al final. Entonces vamos a pasar a describir características importantes de una masa hepática. Entonces, en este caso ya hemos dicho que pueden ser benignas o malignas. Empezamos con las malignas. ¿Qué podemos encontrar? El hepatocarcinoma. Entonces, el hepatocarcinoma es dentro de las neoplasias el tercer lugar en el mundo y la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer. Es de mal pronóstico y también tiene una supervivencia a los 5 años del 15%. Es importante tener en cuenta los antecedentes. Es mucho más común en pacientes que tienen cirrosis. Entonces, una buena historia clínica, antecedentes de cirrosis. También se puede dar de nuevo en un hígado sano, sobre todo en pacientes que tienen infección por virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Entonces, esto es importante como factor de riesgo. El diagnóstico de esta tumoración hepática se hace con la tomografía o la resonancia dinámica. ¿Y cuál es lo característico? ¿Qué es lo que se ve en estas lesiones? Lo que denominamos el washout. Es una lesión muy vascular que en la fase arterial va a pintar mucho, va a ser hiperintenso, y en la fase tardía se lava completamente, desaparece completamente. Esto es característico, con esto se hace el diagnóstico. Si eso me informan en mi tomografía o en mi resonancia trifásica o dinámica, este signo que es el washout, estamos frente a un hepatocarcinoma. No necesita biopsia, salvo que la imagen no sea concluyente, pero la mayoría de los pacientes la imagen es concluyente con este signo. Entonces, esto es un hepatocarcinoma, tiende a ser hipervascular, ¿no? Y al momento de lo que es la fase venosa tardía, tiende a ser un lavado, o sea, se vuelve isodenso o hipodenso. El tratamiento igual del hepatocarcinoma va a depender del número, ¿no? Del número de nódulos que tenga, si está acompañado de alguna enfermedad asociada, del estadio también de la enfermedad hepática, ¿no? Dentro de los tratamientos puede ser una cirugía resectiva, el trasplante hepático, tenemos lo que es la quimioembolización, la quimioterapia con agentes como el sorafenib, igual entre otros. Ahora, otra masa con la que nos podemos encontrar en el hígado es el colangiocarcinoma intrahepático, que ya lo vimos, ¿no?
Igual ya sabemos que se divide en intra y extrahepático. Dentro del colangiocarcinoma el intrahepático es el menos común, menos del 5%, también tiene poca supervivencia porque lo detectamos en estadios muy tardíos. Los factores de riesgo, recordar igual la colangitis esclerosante primaria, que aumenta en 1.5% el riesgo anual. El alcohol, el tabaco, el quiste de colédoco y la cirrosis. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Igual el diagnóstico, ¿no? Pero también es una masa que podemos encontrar a nivel hepático. Ahora vamos a pasar a lo que son las lesiones hepáticas benignas. Vamos a hablar de las más frecuentes, de las más clásicas, que es el adenoma hepatocelular, hemangioma, de la hiperplasia nodular focal, y algo sobre los quistes, que son los quistes simples y el quiste hiatídico, ¿no? En cuanto al adenoma hepatocelular, que es otra lesión, es rara, entre 0.07 a 0.12%, pero es muy importante que estas lesiones generalmente aparecen como un factor de riesgo el uso de anticonceptivos orales, sobre todo los que se toman durante mucho tiempo, generalmente más de 5 años. Entonces eso es un antecedente importante. Paciente mujer con un nódulo en la ecografía que tome mientras más años tome, más riesgo tiene. Generalmente es a partir de los 5 años. Con una masa hepática, ¿no?, consumidora de anticonceptivos, mi primera opción, digamos, de diagnóstico va a ser un adenoma hepatocelular. También relacionado al consumo de andrógenos, anabólicos, y tiene diferentes variantes como es la adenomatosis hepática. Dentro de las características clínicas son asintomáticos la mayoría, ¿no? Y si hay molestias, eso se origina. Vamos a ver que un cuarto de los pacientes puede tener dolor en hipocondrio derecho y en epigastrio, y es más común que presenten esta sintomatología si es que el tumor se ha roto, ¿no? Hay una hemorragia o hay un infarto de este tumor. Puede generar hemoperitoneo por la rotura de esta tumoración hepática, sobre todo si son grandes, solitarios y superficiales, pero la mayoría son asintomáticos. Dentro del diagnóstico, la alfa-fetoproteína sale normal. El 50% de estas tumoraciones tienden a tener mucha vascularización y el otro 50% tienden a ser avasculares. Dentro de las imágenes, bueno, hay que pedir una tomografía o resonancia trifásica. ¿Y cuál es la característica? Es que tiene bordes muy bien definidos, generalmente hay mucha vascularización alrededor y se puede ver que la vascularización va hacia el centro. Y esa imagen puede formar lo que se conoce como un aspecto en rueda de carro, ¿sí? Entonces, mucha vascularización periférica, va hacia el centro esa vascularización, y esos vasos forman como un aspecto de una rueda de un carro. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes con adenoma hepatocelular? Igual es suspender anticonceptivos. La resección de los adenomas generalmente están limitados a aquellos que miden más de 5 centímetros o los que son sintomáticos, ¿no? Si no, se hace controles cada 6 meses en los 2 primeros años. Y es observación, ¿no? Salvo que sea muy grande, sintomático, u obviamente se hayan complicado con una rotura, ¿no? Entonces tienden a ser hipervasculares y, bueno, esto no es característico, pero tienden a tener una hipervascularización, hiperdensidad periférica y la vasculatura que se puede ver que va de manera centrípeta hacia el centro. Otra lesión importante es el hemangioma hepático. Dentro de las lesiones vasculares benignas es la más conocida. Su etiología se desconoce, es un poco más alta la prevalencia, entre 0.4 al 20%, y la edad promedio de presentación está entre 30 a 50 años. Es mucho más frecuente también en mujeres que en hombres, en una relación 5:1, y también puede estar relacionado a lo que son hormonas sexuales, ¿no? Y también al uso de anticonceptivos. Como características clínicas también tienden a ser asintomáticos,
pueden haber, obviamente, mientras más lesiones tengamos y sean de mayor tamaño, tienden a distender más la cápsula del rizoma y generar allí sí dolor, ¿no? Dolor sordo a nivel de hipocondrio derecho. Dentro del diagnóstico también tenemos a la tomografía trifásica como el diagnóstico de elección. En este caso, el centro de la imagen tiende a ser hipodensa, mientras que la zona de la periferia más hiperdensa o hiperintensa de grosor variable. La resonancia también nos puede dar, tiene un grado alto de especificidad y un papel central lo que es en el diagnóstico, sobre todo de lesiones más pequeñas. El tratamiento de un hemangioma hepático igual es observación, y si es mayor a 10 centímetros, el tratamiento sería un quirúrgico. Tenemos aquí una lesión, un hemangioma, que tienden a ser hipervasculares en la periferia, pueden ser de tamaños igual variables. La siguiente es lo que es la hiperplasia nodular focal, también es una lesión hepática sí más común, de 0.3 al 3%, es una lesión solitaria y está formada por nódulos de hepatocitos que sean hiperplásicos benignos, y la característica es que tienen una cicatriz central. Entonces es más frecuente en mujeres entre 40 a 50 años, y en este caso no se ha demostrado que los anticonceptivos orales tengan alguna influencia sobre esta lesión hepática. También tienden a ser sintomáticos y es ser un hallazgo incidental en una ecografía. Si crecen mucho, si son amplios, hay dolor abdominal, no suelen romperse. Entonces, dentro de la tomografía vamos a ver que la característica es de una lesión hiperintensa y con una cicatriz central. Lesión hiperintensa o hiperdensa con una cicatriz central. Esto es característico de una lesión que es una hiperplasia nodular focal. El tratamiento igual es observación, y si es muy grande y sintomática, se va a realizar la resección hepática segmentaria o la enucleación. Características, ¿no? Entonces, si viene un caso clínico, ¿no?, y describe, ¿no?, estas imágenes, por ejemplo, una lesión hepática con hiperdensa o hiperintensa según sea tomografía o resonancia, con una cicatriz central, estaríamos frente a una hiperplasia nodular focal, ¿no? Dependiendo si tiene síntomas o no. Si no tiene síntomas, observaremos, y si tiene síntomas, derivaremos a cirugía para que haga una resección hepática o una enucleación, ¿no? Solo para comentar un poco de los quistes hepáticos, en este caso sí, en quistes la ecografía tiene alta sensibilidad y especificidad, mucho mejor que la tomografía. Así que con una ecografía podría ser suficiente, salvo que haya alguna duda. Entonces, dentro del quiste hepático es de origen congénito. La mayoría de pacientes también vienen a consultas, sobre todo por quistes hepáticos solitarios, son de origen ya congénito, y es frecuentemente común. Miren, 3.6% de la población total puede tener un quiste hepático congénito y solitario. Generalmente es más frecuente en mujeres, tienden a ser únicos y medir menos de 5 centímetros, por lo tanto tienden a ser asintomáticos y son solo hallazgos incidentales. Su prevalencia va a aumentar con la edad. Igual, asintomáticos, observación. Si es sintomático, obviamente es necesario intervenir para la realización del aspirado de lo que es el quiste o la esclerosis. Obviamente, dentro del diagnóstico diferencial de un quiste hepático congénito va a ser el quiste hidatídico, ¿no?, que es muy frecuente también en el Perú, ¿no? Entonces, allí la historia clínica también va a ser importante en cuanto a los factores epidemiológicos, generalmente en población ganadera, con consumo igual, con contacto con los animales o consumo de vísceras, ¿no? El quiste hidatídico, igual ya saben, va a estar producido por una infección por Echinococcus granuloso, común en áreas de pastoreo. Entonces es importante que el paciente que le puede venir en el caso clínico tiene antecedentes de ser de una zona ganadera, ¿no? Y generalmente se puede presentar a nivel hepático o a nivel pulmonar, que son los lugares más frecuentes de presentación.
puede ser más frecuente en mujeres que en varones. A ver, el dolor, generalmente el paciente puede venir con dolor abdominal, difuso, náuseas o vómitos. Generalmente la ecografía nos brinda bastante información sobre lo que es el quiste hidatídico con las características de las membranas. Obviamente también está el diagnóstico serológico con la detección de los anticuerpos para equinococcus granuloso que se hace por ELISA o se hace por Western blot. Y obviamente las cirugías generalmente son para quistes complicados, ¿no? Quistes muy grandes, quistes que se han roto, quistes que se han abierto hacia la vía biliar y pueden generar obstrucción o que se han abscedado. Este es un pequeño algoritmo que vamos a ver. Un nódulo detectado incidentalmente mediante una ecografía. Entonces es importante la anamnesis. Es un paciente que de repente tiene un cáncer ya diagnosticado, de repente es un paciente que tiene un cáncer de estómago, un cáncer de colon, ¿no? O es un paciente que tiene cirrosis hepática, o es un paciente que no tiene síntomas, Entonces, si tenemos un paciente con una neoplasia conocida, nuestra primera opción de diagnóstico sería metástasis, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Tenemos que pedir una tomografía igual dinámica, y si no es muy contributoria, se tiene que hacer la biopsia, ¿no?, de esta lesión para determinar el lugar de metástasis. Si es un paciente que tiene cirrosis, lo que pedimos es igual una resonancia o una tomografía trifásico-dinámica. ¿Y qué es lo característico que encontraría si es un hepatocarcinoma? El washout, ¿no? Entonces eso es diagnóstico. Eso es el patrón vascular específico. Muy hipervascular con el lavado en fase venosa tardía, que es el washout. Entonces se va a ir al algoritmo del diagnóstico, el tratamiento del hepatocarcinoma. Si es una lesión atípica, ahí sí se indica una punción para determinar el tipo histológico, ¿no?, y determinar lo que es histológicamente que es un hepatocarcinoma. Entonces, si es un paciente asintomático, es importante ver. Si es mujer, investigar. ¿Toma o no toma anticonceptivos? ¿Cuánto tiempo ha tomado? ¿No? Entonces, si es una lesión sólida, vamos a pedir, ¿no?, igual una tomografía o una resonancia con contraste dinámico o trifásico, y vamos a ver las características de captación de esa lesión. Ya hemos dicho, si es hiper o isocaptante y tiene una cicatriz central, estaríamos frente a la hiperplasia nodular focal. Si tiene una hipercaptación a nivel periférico, un hemangioma. Y si tenemos una lesión hiper o isointensa sin cicatriz central, ¿no?, estaríamos frente a un adenomhepático. Si hay alguna duda frente a las imágenes, sí está indicado punzar a estos pacientes, sacar una muestra para determinar el tejido, ¿no? Pero si no, las imágenes contrastadas dinámicas son las que nos van a dar las características de estas lesiones. El manejo generalmente es observación, y si son sintomáticos se plantea ya la cirugía, la resección. Listo. Como digo, las preguntas son casos clínicos, full casos clínicos con las características y todo lo que hemos hablado en clases. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Las clases están aquí, las estoy dejando para que complementen, y como les decía temprano, en el aula virtual he colgado la última, las diapositivas actuales, ¿ya?